Claro. Bueno, doy la bienvenida, buenas tardes a los que se están uniendo a la reunión mensual de Ciencia en Panamá. En la tarde de hoy tenemos a Ricardo Moreno de la Fundación Yaguará, que le damos la bienvenida. Procedo a presentarlo formalmente. Es egresado de la licenciatura en Biología de la Universidad de Panamá, tiene una maestría en el Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre en Heredia, Costa Rica. Ganó 2 veces el premio Ford de Medio Ambiente, uno en el 2010 y en el otro el 2015. Ha sido nombrado por la National Geographic como explorador emergente en el 2017, año que también fue nominado a Héroes por Panamá, y en la que la Fundación Yaguará recibe el premio de excelencia ambiental otorgado por el Ministerio de Ambiente. Desde el 1999 formó parte como investigador asociado del Smithsonian, ha sido embajador de buena voluntad de la ONU para las ODS en Panamá, específicamente el de la vida y ecosistemas terrestres. Es presidente e investigador principal de la Fundación Yaguará Panamá y entre muchos trabajos científicos tiene publicaciones, participación en congresos nacionales e internacionales, aparte de participar en divulgación científica a través de documentales en varios canales, entre National Geographic, el Smithsonian Channel y otros canales a nivel nacional. Agradecemos muchísimo la participación hoy de Ricardo Moreno, que también es parte de Ciencia en Panamá, y le agradecemos sobre todo ese afán de divulgación científica. Y bueno, Ricardo, la platea es toda tuya y bueno, queremos saber más del jaguar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí siempre es un placer poder compartir con todo el mundo, porque la verdad que la ciencia debe ser compartida siempre y de las mejores cosas que yo creo que nosotros como científicos podemos hacer es pasar esa información a todas las personas. Aquí les presento uno de los jaguares que forma parte del proyecto dentro de la serranía de Pirre, en el Parque Nacional Darién, aquí en nuestro patio, en Panamá. La charla se titula Los jaguares de Panamá, investigación, conservación y educación. Ya Ivonne ya me presentó, así que voy a entrar directo y de lleno a lo que nosotros hacemos acá en Panamá. Pero para los que no nos conocen, Yaguará Panamá, nosotros somos una organización científica dedicada a la conservación del jaguar y los bosques donde habitan como elemento clave para la salud y la supervivencia de miles de especies de plantas y animales, incluyéndonos a nosotros mismos, a los seres humanos. Realmente el trabajo nuestro trata sobre el cambio de actitudes y las percepciones que tiene la gente sobre los felinos silvestres a través de la información científica, uso de la tecnología, la educación, el trabajo con las comunidades locales para que podamos mejorar esta convivencia entre nosotros los seres humanos y la vida silvestre en general, no solamente el jaguar. ¿Cómo trabajamos nosotros? Como somos una organización de base científica, utilizamos la investigación científica, uso de tecnología como cámaras trampas, collares con GPS para monitorear a los animales, y la verdad que esa parte es muy interesante y muy importante saberla. Trabajamos mucho en la generación de datos para tratar de que haya una convivencia entre los seres humanos y la vida silvestre. En este caso, trabajamos mucho en medidas antidepredación, ayudamos en asistencia técnica y además alternativas económicas, si es posible que podamos llegar a ese nivel. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que recopilamos de nuestros datos en base a información científica, todo eso lo volcamos a educación, sensibilización y difusión. Nuevamente es de las cosas más increíbles que igual que yo creo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿dónde hemos estado trabajando nosotros? Principalmente en áreas protegidas, pero también en áreas no protegidas. Somos la organización que ha hecho más estudios de investigación con cámaras trampas a nivel nacional en toda la historia del país, con más de 40 sitios que hemos estado monitoreando prácticamente que de frontera a frontera, de la frontera con Costa Rica hasta la frontera con Colombia,
y hemos producido muchos mapas que más adelante vamos a mostrarles mapas de ocupación del estatus y la distribución del jaguar y de otras especies de mamíferos importantes para el país. Pero tiene muchas amenazas y la pérdida del 40% de hábitat natural en Panamá es una de las más marcadas. La fragmentación de nuestros bosques es también importante mencionarlo. Atropellos, exceso de velocidad en las calles, este es un tema que hay que atenderlo con más seriedad, es educación vial y planificación de nuestras rutas, de los lugares hacia donde nosotros vamos. O sea, esto es evitable. Disminución de las presas naturales del jaguar y de los otros carnívoros como los pumas, y esta disminución se da principalmente por la cacería indiscriminada que hay hacia estos animales. Hay cacería ilegal de jaguares en nuestro país y hemos estado apoyando y ayudando a diferentes instituciones nacionales como principalmente el Ministerio de Ambiente en tratar de ir más allá con esta situación, porque es una especie muy importante, pero que a su vez, como genera miedo y amor, muchas de las veces el jaguar es incomprendido y hasta sin hacer nada, las personas en algunos casos los matan. No son mascotas y la ley de vida silvestre nos dice, quien sin autorización tenga en cautiverio animales silvestres que se encuentran en peligro de extinción o en poblaciones reducidas, será sancionado con multa de 1.000 a 5.000 balúas. Y esto lo estamos diseminando esto. ¿Por qué? Porque todavía en nuestro país, que es pequeño, imagínense que es pequeño, todavía muchas personas no lo saben. Entonces es importante que lo sepan. Y por eso tratamos de atacar la desinformación que existe en Panamá. Y por eso ahora ustedes van a ver la cantidad de actividades que nosotros realizamos, porque aparte de la investigación científica que nosotros hacemos, nos interesa mucho que las personas estén informadas. Y lo hacemos de diferentes puntos de vista haciéndolo de manera formal y de manera informal también. Como les decía con anterioridad, hay un tráfico ilegal de pieles y partes de jaguar que la verdad que es algo que sí está ocurriendo en nuestro país, y no solo en Panamá, sino a nivel regional y a nivel de todo el rango de distribución del jaguar, y no solamente con el jaguar, sino con otras especies que existen en América, pero también con otros grandes felinos que existen en Asia y en África. Entonces, tenemos que estar alineados con esto para tratar de mejorar la situación de nuestros grandes felinos y de la vida silvestre en general en todo el mundo. En Panamá, en base a la información que nosotros hemos colectado, otros colegas, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, hemos llegado a la conclusión que el jaguar está considerado en peligro crítico de extinción en nuestro país. Y así como en todos lados, aunque el color rojo es un color muy bonito, aquí lo que está enmarcado en rojo es la zona en donde las poblaciones del jaguar están más comprometidas y prácticamente que hay muy pocos individuos dentro del marco que es alrededor de Panamá Centro, que es lo que nosotros llamamos la riviera de la cuenca del canal de Panamá. Si ustedes ven en el mapa, hay partes que están de la coloración celeste o azul claro. Eso significa que nosotros, en base a los estudios que hemos hecho y a las visitas que hemos realizado y a la información que nos ha mandado alrededor de casi 3.000 contactos que nosotros tenemos, que resulta que hemos logrado darnos cuenta que la situación del conflicto entre humanos y jaguares es muy marcada en todo el país. O sea, si ustedes miran, es en todo el país. Estamos hablando que es todo Panamá. Entonces es importante que le prestemos atención desde el gobierno nacional hasta un niño de 3 o 4 años que ya entiende muy bien algunas de las cosas que nosotros estamos hablando. Entonces, en Panamá, en base a los datos que nosotros hemos generado, el conflicto jaguar-ganadería es lo que realmente está acabando con las poblaciones del jaguar. También está la deforestación, está lo que les decimos, la desinformación, pero lo que realmente los está aniquilando día tras día es esta situación. Y esta situación se traduce a mal manejo o manejo inadecuado
de nuestros amigos productores en muchos de los casos, y digo mis amigos productores porque he aprendido muchísimo de ellos y tengo más de 20 años de estar trabajando con muchos productores que son los que realmente me han dicho y me han informado y me han abierto los ojos. Nosotros somos, tenemos la culpa de mucho de lo que está ocurriendo, pero también al mismo tiempo podemos revertir esto. Entonces es algo significativo para mí porque ellos son los que básicamente están desapareciendo individuos, al mismo tiempo muchos ya lo están entendiendo. Y eso es muy positivo. Entre 1989 y este año, tenemos información sobre ya hoy día 379 jaguares matados, o sea, asesinados, principalmente en un 95% o 96% por las causas del conflicto humano-jaguar o humano-ganadería. Pero yo lo que quiero decir es la ganadería realmente mal manejada. Es eso el tema, porque no queremos decir y no estamos diciendo que la ganadería es mala, no, sino que sencillamente mal manejada trae estas situaciones y si está cerca de áreas protegidas o bosques densos, siempre va a haber depredación. Entonces, hay tráfico ilegal, como les había mencionado. Entonces, tenemos que generar mayor información, tener más contactos con la gente que vive en el campo y con las autoridades para seguir ayudando en tratar de que esta situación no se siga dando o por lo menos se minimice. Nosotros tenemos un convenio activo con el Ministerio de Ambiente desde el 2017, pero yo vengo trabajando con el Ministerio de Ambiente y la verdad que para mí es muy bueno mencionarlo porque en el año 1998 es cuando yo comienzo a ver todo este tema del conflicto humano-jaguar a piel viva. O sea, tuve esa oportunidad. Pero desde que hemos creado el convenio, mejor dicho, desde antes y ahora con la creación del convenio, hemos estado trabajando ya de manera formal en un programa de gestión preventiva de conflicto ganadería-jaguar. Y hasta antesito de la pandemia, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y la Fundación Yaguará Panamá, habíamos atendido 133 casos. Eso es bastante. Y en pandemia, que yo me estaba volviendo prácticamente que loco y me decía, Dios mío, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover si el país está cerrado por 6 meses? Pero como ya veníamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, la Policía Ambiental, el Servicio Nacional de Fronteras, Senafron, y el Grupo de Promotores Ambientales para la Conservación del Jaguar de Darién y Chepo, que creamos con algunos proyectos, con el programa de pequeñas donaciones, PNUD, con fondos GEF de Naciones Unidas, resulta que lo hemos hecho. Y desde el 8 de marzo del 2020, declarado pandemia, hemos atendido 46 casos, principalmente casos de jaguares y ocelotes y algunas otras especies. O sea que sí funciona. Esto hay que ajustarlo. Estamos tratando de buscar mejorar cada día y lo estamos logrando y esto es poco a poco. Pero el primer paso ya se dio, comenzar. Entonces tenemos, este es como de los tantos bebés que tenemos, y este es uno de los grandes bebés, el monitoreo biológico del jaguar, las otras especies de felinos y sus principales presas dentro del Parque Nacional Darién, que se comenzó con un censo puntual en el año 2012 y luego desde el 2014 hasta este año, y les puedo decir que para el otro año ya los vamos a continuar, ya nos han aprobado dar continuidad al proyecto. Este es el único monitoreo de jaguares que ha durado tanto tiempo en nuestro país y ha sido apoyado también por el Howard Hughes Medical Institute y también el programa de pequeñas donaciones PNUD con fondos GEF. Y hemos estado mirando diferentes aspectos de la actividad circadiana, el comportamiento, la densidad del jaguar, la abundancia de las diferentes presas que coexisten o de las diferentes especies de mamíferos que coexisten con los jaguares y también la interacción que hay con los seres humanos que viven en esas zonas. Y lo que hemos estado viendo, uno de los datos principales es el tema de cuántos individuos de jaguar hay dentro de nuestra área de estudio. Si bien es cierto, no estamos abarcando todo el parque, pero sí tenemos un área importante en donde hemos estado trabajando. Más de 100 kilómetros cuadrados que cuando colocamos las cámaras trampas nos damos cuenta que la información que nosotros estamos tomando, la verdad que es una información muy importante sobre la densidad
de los jaguares en esta zona y ahora aplicando nuevas metodologías de captura, recaptura espacialmente explícitos, y lo cual hace mucho más relevante lo que hemos estado haciendo. Y por lo menos en el año 2020 y 2021, pandemia, que esto es algo que nosotros estamos mencionando, ni siquiera la pandemia paró este proyecto. Y la densidad que hemos logrado obtener en estos últimos años es de 1.8 jaguares en 100 kilómetros cuadrados. Y si alguien va a preguntar, bueno, lo voy a decir ahora, aproximadamente si hacemos una extrapolación de nuestra área de estudio a todo el Parque Nacional Darién, estamos hablando de más o menos 200 jaguares en el área. Es poco, no son tantos como todos pensábamos. Entonces, para eso estamos aquí trabajando fuertemente y de la mano con muchas organizaciones e instituciones. Entonces, esto es, imagínense todo lo que podemos ver. Este es un macho con una hembra, la más pequeña es la hembra, la que está media agachada, comportamiento de apareamiento en el área. Estos son los puercos de monte, que los puercos de monte son las principales presas de los jaguares en toda su área de distribución, en donde ellos pueden coexistir. Aquí está uno de los jaguares dentro del Parque Nacional Darién, en la zona del filo de tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Pero también necesitamos obtener información de diferentes especies. Y una de nuestras preguntas hace algunos años, que la logramos contestar, es: ¿son las áreas protegidas en Panamá lo suficientemente grandes para sostener comunidades unguladas intactas? No, no lo son. Pero tenemos la oportunidad de todavía poder reconectar mucho de nuestros bosques para que sí lo sean. Entonces, para eso es toda esta información científica que nosotros estamos produciendo, para que se puedan realizar actividades y tomar decisión a nivel gubernamental y a nivel de las comunidades también. ¿Por qué no? Y aquí en esta información sobre este artículo destaco la abundancia de los saínos, que de todos los lugares donde nosotros muestreamos, es el lugar en el Parque Nacional Soberanía, es el lugar donde hay mayor abundancia de esta especie. Y eso tiene una explicación, porque prácticamente que dentro del Parque Nacional Soberanía, que yo vivo en Gamboa, que estoy alrededor del Parque Nacional Soberanía, ya los depredadores grandes, jaguar y puma, prácticamente que han desaparecido, que son sus controladores biológicos. También hemos estado produciendo varios artículos científicos, y uno de estos es si la efectividad de Panamá como puente terrestre intercontinental para grandes mamíferos. Sí, hasta cierto punto, pero nuevamente la zona central de Panamá es la que está haciendo ruido para que los animales no se estén desplazando del lado oeste y del lado oeste de nuestro país. Y en eso estamos trabajando en este momento. Estas gráficas que le estoy mostrando de la probabilidad de ocupación, entre más rojo está, hay cero probabilidad de ocupación, o sea que hay menos probabilidad de encontrar los individuos que se están analizando. Y en este caso, si ustedes miran el mapa del jaguar, prácticamente que está rojo principalmente. En el del puma, más amarillo, o sea que hay la abundancia de pumas en todo el país es mayor que la del jaguar. Usualmente duplica el número de individuos de puma por jaguares por área. Y así ustedes ven los ocelotes también, y el saíno tiene una mayor probabilidad. Ustedes pueden ver que está bastante verde en diferentes partes del país. Entonces, generamos toda esta información para que se le dé un uso aplicable en el país. Y también hemos estado utilizando diferentes tecnologías, collares GPS, las cámaras trampas, los datos que recabamos directamente en el campo, para ver todo este tema de la restauración del corredor biológico mesoamericano para grandes mamíferos en Panamá. Entonces, todo eso, en algún momento ustedes van a ver la aplicabilidad, que de hecho ya lo estamos haciendo, pero los resultados seguramente se van a ver hacia el futuro. ¿Y esto qué quiere decir? Que hemos estado jugando y buscando con el movimiento directo, el movimiento espacial de los animales, utilizando diferentes variables, tratando de buscar cuáles son las mejores rutas para que estos animales se muevan de un lugar a otro, en zonas bastante perturbadas. Entonces, con el Ministerio de Ambiente, trabajamos diseño e implementación de un programa de gestión preventiva de conflictos jaguar-ganadería en 5 áreas seleccionadas. ¿Por qué?
porque las 5 áreas que nosotros seleccionamos, que están aquí, Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Panamá Este y Darién, son los 5 lugares en donde más jaguares se han matado. Así que teníamos que tener una punta de lanza, y esa es la punta de lanza. La mayor cantidad de jaguares matados por provincia, y salieron estos sitios. Y este es lo que se vive aquí en Panamá. Quizás muchos de los que están escuchando esta presentación no tienen idea, pero de hoy en adelante van a tener un mejor panorama, y hasta yo siempre paso mi teléfono. Yo siempre lo paso porque yo creo fielmente en la comunicación. Y solamente cuando yo le pase mi número de teléfono, espero que no se me olvide, es para que me escriban o me manden audios si alguno de ustedes ve o sabe de un vecino o de algún amigo que vive en el campo y que se encuentra en una situación de estas de depredación, o que quieren matar al jaguar, o que quieren ver cómo minimizan o solucionan el problema. Para eso también nosotros estamos. Entonces, esto es lo que se vive en el país. Entonces, ¿qué hicimos con el Ministerio de Ambiente? Fuimos y creamos 15 planes de manejo de fincas en las provincias, 3 por provincia, y ya que ustedes lo ven, todos los cuadros rojos. La verdad que fue bastante retador. Yo, en lo personal, pensé que en 3 meses íbamos a lograr las 15 fincas, obviamente con las 15 familias, que ellos aceptaran el proyecto, y no fue así. Se convirtió prácticamente que en un año. Imagínense, en términos de costos, se triplicaron los costos, pero lo que queríamos teníamos que completarlo, y al final lo logramos. Lo logramos, y después comenzamos a trabajar en todas estas fincas. Pusimos cámaras trampas. ¿Por qué? Para poder también enseñarle al dueño de la propiedad qué es lo que se vive dentro de su finca. Entonces, muchos de nuestros amigos productores dejan por cultura que el ganado entre a las quebradas dentro del bosque, porque tiene que haber un bosque de galería, un bosque riverino, a que tomen agua. Eso es, aunque ustedes no lo crean, mal manejo o manejo inadecuado. ¿Por qué? Porque ¿con quién se van a encontrar ahí? Este es el mismo sitio del video anterior de las aves. Se van a encontrar con los jaguares. Y si coinciden en el tiempo, porque están compartiendo el espacio, pero si coinciden en el tiempo, va a haber depredación. O sea que sin querer queriendo, culturalmente, nosotros hemos estado exponiendo a nuestros animales domésticos a la depredación. Entonces, es algo. Porque el jaguar, así como todas las especies animales, no tiene límites. Un alambre de púa, una cerca de alambre de púa, no significa un límite para las especies en general. Nosotros lo necesitamos como seres humanos, pero para las especies eso no. Miren esto. Esto es en una zona de finca cerca de un alambre de púa. ¿Pero qué ocurre? El ganado, y ahora esta cerca se ha transformado en cerca eléctrica. Ahora, ¿qué pasa? Que si los animales se pasan al lado del bosque, esto es lo que está viendo. Miren esto. Esta hembra no logró capturar ni al ternero ni a la vaca. ¿Por qué? Porque era una hembra joven. De hecho, esa es una de las hembras que en este momento les voy a contar más adelante, quiere follar con GPS. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Imagínense, de la biología pura y de la ciencia pura y de querer saber qué es lo que hacen todas estas especies, hemos tenido que pasar a lo aplicado. ¿Por qué? Porque si no aplicamos todo lo que nosotros estamos generando, nosotros nos sentíamos que estábamos haciendo un conteo de la desaparición de los animales, y coño, no me interesa la desaparición de los animales. Tomemos datos, claro que sí, pero apliquemos eso, ayudemos a la gente. Si ya sabemos cuál es el problema y cómo se puede resolver la situación, porque sí sabemos ya cómo se puede resolver la situación, porque ya está probado en otros países y también en Panamá ya lo tenemos probado. Entonces, ¿por qué no atacar el problema de raíz? Y el problema es el manejo inadecuado. Y no solamente con el jaguar, sino con muchas otras especies. Porque si nuestros amigos productores siembran maíz, ¿qué le va a caer? Los animales, el gato solo, que vive ahí en el bosque. Le va a caer el loro. ¿Y qué va a ocurrir? Usualmente lo que ocurre es que si nadie ayuda a nuestros amigos productores, ellos van a tomar la decisión por sus propias manos, lo cual es matar a los animales. Entonces, por eso nosotros nos sumamos a apoyar a los productores para tratar de convencerlos y de explicarles cómo funciona esta dinámica. Y yo creo que ha estado funcionando. Pero sí, claro, tenemos que trabajar un montón y tenemos que trabajar más y más rápido, sí. También necesitamos más fondos para poder llegar más allá y poder llegar al corazón o a una cantidad enorme de amigos productores
que puedan ver que esto tiene soluciones. Y una de las metodologías que hemos estado aplicando, y ya tenemos varias fincas, modelos, es el tema del cercado eléctrico anti-jaguar, porque hay cercado eléctrico para que las vacas no se pasen o que el ganado no se pase. Este es un modelo de cerca anti-jaguar que está en una de las 5 fincas implementadas en Aguabuena de Chucunaque, cerca de la familia de León, que fueron los primeros que nos ayudaron a comenzar este gran proyecto. Otras alternativas. Hemos hablado con mucha gente del campo. La gente del campo son los que nos han ayudado a poder entender y manejar esto mejor. Imagínense. No nosotros los que hacemos la ciencia, claro, hay algunas cosas que sí, pero hay otras cosas que son tan simples y sencillas que solo escuchando a un productor o a un ganadero o campesino o indígena, mayor principalmente, que tenga experiencia, te dice, mira acá, el cuerno funcionaba. Yo, cuando estaba más joven, en la zona de Azuero, yo agarraba mi cuerno y ya el ganado sabía y venía al corral y ya no pastaba en el campo, que eso hace que la depredación se reduzca. Y eso hace que se reduzca, no lo he mencionado, pero también con el tema del coyote. ¿Y cómo puedes hacer que venga? Dándole sal, acostumbrándonos a diferentes cosas. También otra de las cosas que hemos estado aplicando, que realmente lo hemos hecho en una sola finca, es el tema de los collares con campanas. Miren cómo se escucha. Y esto lo he visto en Sudáfrica, que tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica, en unas vacas que estaban en una zona donde había leones y leopardos. También se ha hecho en muchos países de la región y en Sudamérica con el tema de jaguar. Y sugiere. Entonces también hay otra cosa ahí relacionada, que adivinen qué es que aparentemente ese sonido estruendoso de la campana no permite, pero hay que demostrarlo científicamente, no les gustan los murciélagos hematófagos, a los que nosotros le llamamos vampiros. Entonces puede haber un combo ahí. Así que necesitamos también estudiantes de tesis que quieran hacer un trabajo de este tipo con el tema de los murciélagos también. Sería interesante, y de otros temas. Entonces, como así les estaba diciendo, este tema de la tecnología es de las cosas que a mí más me fascina. Pero entonces, el tener que capturarlos implica muchas cosas. Implica principalmente estar bien preparados. Y gracias a Dios hemos logrado capacitarnos y capacitar a otras personas, también biólogos panameños y personas de aquí de Panamá, veterinarios, para poder llevar esto a cabo. Porque esto es de las cosas más serias. Vas a tener en la mano, en el momento que cedas un animal para poder colocarle un collar con un GPS, vas a tener prácticamente que en la mano la vida de estos animales. Y es importante hacerlo bien. Entonces, este es el movimiento de uno de los ocelotes que nosotros le pusimos collares hace unos años atrás. Mr. Gamboa, que lo capturamos aquí mismo en Gamboa. Él caminaba prácticamente que al frente de la casa. Yo, que les acabo de decir, yo vivo exactamente donde tengo aquí el cursor. Y todos estos puntos que ustedes ven, ya esto es dentro del Parque Nacional Soberanía. Este ocelote entraba en la noche y salía en la madrugada de Gamboa a cazar ñeques. Entonces, miren lo importante y lo interesante que es el utilizar los datos que produce la investigación científica para cosas bien aplicadas. Pero si deseamos conservar a las especies dentro de las áreas protegidas y áreas privadas, o corredores, como le llamamos nosotros, es importante trabajar en muchos aspectos. Turismo es una alternativa económica y muy viable y no tan complicada. Sí es importante asesorar para que se haga bien. Hemos estado trabajando en diferentes áreas del país y una de las áreas con las cuales nosotros comenzamos fue con la comunidad de Quebrada Ancha. Y hoy día estos niños que aparecen ahí ya no son tan niños. Y lo más bonito de todo eso es que ellos eran los que iban al campo y colectaban las huellas de los jaguares. Cuando todo el mundo piensa y cree que el jaguar mata personas. ¿Ustedes creen que si el jaguar matara gente, estos muchachos estuvieran vivos en este momento? Entonces, yo espero que alguien me haga esa pregunta para poder explicar un poquito más largo al final. ¿Por qué? Porque el jaguar no ha sido comprendido todavía y hay muchos mitos que enmascaran el comportamiento real de esta especie tan importante para nuestro ecosistema. Estos muchachos venden huellas y todavía siguen vendiendo huellas de jaguar. Hay otras organizaciones como la Cooperativa de Turismo de Santa Fe que también está haciendo huellas y están vendiendo las huellas. No los va a llenar de dinero, pero es una alternativa que hace que también el jaguar forme parte de sus vidas y eso es importante.
hemos estado trabajando con proyectos comunitarios en diferentes comunidades, valga la redundancia, en diferentes partes del país. Esta es una foto en la comunidad de Pijibasal, que la comunidad de Pijibasal viene colaborándonos desde el año 2004 hasta la fecha, y gracias a ellos nosotros tenemos el proyecto de monitoreo de jaguares más largo y más serio de toda la historia del país, y eso a nosotros, y esto es de todos, eso nos llena a nosotros de mucho orgullo, pero es gracias a ellos también, a las personas que nos ayudan. Hemos estado entrenando a personas como los promotores ambientales para la conservación del jaguar. Comenzamos en Chepo y hemos seguido a Darién, o no recuerdo si comenzamos en Darién y seguimos a Chepo. La cuestión es que hemos estado entrenando a muchas personas y queremos seguir entrenando y capacitando. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy en mi casa y casi todos ustedes están en su casa escuchando esta presentación. Y gracias por estar compartiendo con nosotros un poco. Entonces necesitamos que las personas que estén cerca del campo estén entrenadas y capacitadas para poder llevar esa voz más allá y que los conflictos se vayan minimizando. Tenemos un fondo muy bonito también, que es el Fondo Especial para la Conservación de los Grandes Felinos a nivel comunitario. 7 organizaciones de base comunitaria que nosotros hemos estado apoyando a la Fundación Yaguará Panamá a que consiguieran fondos gracias al fondo del programa de pequeñas donaciones de la oficina principal allá en New York, y su contraparte aquí en Panamá, que es el programa de pequeñas donaciones PNUD con fondos GEF. Increíble. Todos ellos, todas estas organizaciones que están en el campo trabajando con proyectos de actividades de conservación de los felinos silvestres en lugares muy sensibles de nuestro país. Gracias a este fondo hemos ayudado a crear una organización de base comunitaria de ganaderos, que todo el mundo me decía, no lo van a lograr. Tener ganaderos para que trabajen en la conservación del jaguar, no logramos. El tema es dar el paso. Las limitantes están en nuestra mente y eso lo hemos logrado y lo hemos conseguido con mucho apoyo, con mucho trabajo. La familia de León, así como mencioné hace un rato, ha sido fundamental e importante para que esto se dé. Ahora tenemos que seguir dándole fuerza a esta organización que se llama Ambiente Chucunaki. Trabajamos también un proyecto de variabilidad genética del jaguar y otras especies de mamíferos con el Departamento de Genética de la Universidad de Panamá. También nos está colaborando el Instituto Conmemorativo Gorgas y nosotros en la Fundación. La verdad que, y bueno, mucha gente que nos ayuda a poder colectar las muestras, aparte de las muestras que nosotros colectamos en los momentos de que capturamos a los animales. Hay que diseminar la información. Eso es lo que venimos, aunque tenemos que ser un gotero. Tenemos que ser un gotero y lo hacemos y lo debemos hacer de diferentes formas. ¿Por qué? Porque hay algunos de ustedes que tienen WhatsApp y se comunican por WhatsApp y las noticias le llegan por WhatsApp, pero hay otros que no ven WhatsApp, sino que tienen el Twitter, hay otros que ven principalmente el Instagram, hay otros que ven la prensa, la Estrella de Panamá, los periódicos en papel, entonces la televisión en las noticias. Entonces, si queremos realmente minimizar esto y llegarle a más gente, tenemos que diseminarlas y claro, es más trabajo en los diferentes medios. Sí, es más trabajo, pero si realmente creemos en esto, yo creo, y nosotros en Yaguará Panamá creemos que así se debe hacer. Y bueno, el Ecos del Agro es una de las revistas que nos ha apoyado muchísimo con esto, y la verdad que ha sido importante poder compartir con todo el mundo y en el campo estas cosas. Se declara el primer sábado de marzo como Día Nacional de los Felinos Silvestres, así como tenemos también el del águila arpía. Sumamente importante porque ese día se genera mucha información, se comparte con niños, con adultos y etcétera. Pero nuevamente, tenemos que seguir trabajando para que muchas otras personas se capaciten. Nuevamente, creemos en las siguientes generaciones y hemos estado capacitando a biólogos y a veterinarios para que puedan hacer una de las partes más complicadas, que es el tema de las capturas de los animales. Aquí les presento a Chucunaque, la primera hembra jaguar que le colocamos un collar con un GPS para la historia de Panamá en el año 2019. Y en todo eso fue en una finca ganadera y hemos tenido cámaras trampas, como les mencioné, en todas estas fincas para que la gente pueda ver y visualizar el comportamiento de estos animales, que es muy difícil observarlos. Aquí está en el 2021 y este año parece que todavía sigue viva, pero para este año, entre enero y
entre febrero y marzo, logramos capturar 3 jaguares. Y le colocamos, de esos 3 jaguares, le colocamos collares con GPS a 2. Un reportero de National Geographic estuvo con nosotros para contar la historia, el storytelling de lo que nosotros hicimos. Y la verdad que esto ha sido muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es tratar de ver cómo generamos alternativas para las personas en las zonas conflictivas. Aquí están, zonas ganaderas, ahí la ven, el verde oscuro es zonas de bosque. Y entre esas zonas de bosque hay parches de potreros. Y si ustedes ven hacia el lado, hacia este lado, donde estoy marcando con el cursor, zonas de fincas ganaderas. Y la hembra de color amarillo tiene un cachorro en este momento y es la que más se mueve en áreas de potreros. Y en este momento, después de tantos años de estar trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente, tenemos un proyecto con el Ministerio de Ambiente y con ONU Ambiente, que es conservación de felinos silvestres y especies presas a través de la alianza público-privada y gestión de conflictos humanos y jaguares en Panamá. Vamos a tener muchísimas actividades, hemos estado trabajando y seguiremos trabajando el tema de género, estamos comenzando el Censo Nacional del Jaguar y muchas otras cosas. Se los voy a dejar aquí para que para próximas presentaciones vean lo que hemos estado haciendo. Y esta es la cuadrícula del primer muestreo que vamos a hacer dentro del Parque Nacional Soberanía como parte del primer Censo Nacional de Jaguares para Panamá. Escuchen esto. Soy el felino más grande de América. Recorro el continente desde México hasta Argentina, siendo Panamá el puente natural por donde paso. Mi hermosa piel es manchada, y aunque no me puedes ver, mis huellas y rugidos me delatan. Cuido los bosques que protegen los ríos. Soy parte importante de este delicado equilibrio. Pero estoy en peligro. Los humanos han destruido los lugares donde vivo. Invaden y queman mi casa. Matan a mis hijos. Esta es mi historia. Ahora me conoces. Ya sabes quién soy. Soy el jaguar, el guardián de los bosques de Panamá. Y por eso yo siempre le digo a todos, y lo voy a repetir toda la vida, sigan sus sueños. Esto que yo estoy haciendo fue parte de mis sueños y ahora lo he estado logrando gracias a muchas personas y a muchas instituciones que han estado colaborando, pero este es un sueño de todos. Y al final de esto, digamos, hemos hecho investigación científica, hacemos lo que a nosotros nos gusta, pero para que esto continúe, tenemos que trabajar y apoyar a las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Y esta coexistencia es posible y depende de cada uno de nosotros, así que no nos hagamos los locos. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por tan entusiasta conferencia. Ahora creo que todos hemos terminado amando a este guardián de los bosques en Panamá. Como le comentamos a nuestros compañeros, a los que se han unido a la charla de hoy, tenemos algunas preguntas en el chat. Varias felicitaciones por tu entrega de hoy, el entusiasmo con el que y a pasión del tema. También nosotros tenemos acá pregunta Fermina Costa, ¿qué tan efectivos han sido los collares y las cercas eléctricas en la finca? Y seguramente varía en los costos de implementación. Sí, fíjate, qué bueno que hicieron esa pregunta. Muchas gracias. Miren, aunque ustedes no lo crean, en mi ignorancia, les voy a hablar así, en mi ignorancia yo me decía, porque ahora nosotros estamos trabajando con un ingeniero agrónomo, el ingeniero Martín Caicedo, que en este momento se fue a Darién a trabajar en otra finca que se está haciendo la implementación. Y yo he aprendido mucho con él desde el año 2017 que hemos estado pateando el país. Y yo le decía, Martín, pero ¿por qué la gente no utiliza este tema del cercado eléctrico? Y Martín me dice, bueno, es que hay un tema. Aunque tú no lo creas, el cercado eléctrico con toda su implementación es mucho más barato que el tener alambres de púas. Yo pensaba que la gente no lo usaba porque era más caro, porque tú sabes, tecnología, alambres y paneles solares, baterías. No, es muchísimo más barato.
Pero hay un tema que es sumamente vital e importante. Si tú tienes cercado eléctrico, que te va a funcionar mucho mejor y que es más barato, pero tienes que estar pendiente de los animales y del cercado, si tú vas a mover. Entonces, tengo que decirlo, desafortunadamente, muchos de nuestros amigos productores, y esto es un tema que se está volviendo cultura en el país, y es lo que hace que haya un manejo inadecuado. La gente vive en un lugar y la finca está en otro lugar. La finca puede estar a 50 kilómetros o puedes tener una finca en Darién y el dueño de la propiedad vive acá en la ciudad de Panamá. Ya solo con eso, ya no puedes hacer esto y mejorar tu producción, porque mejoras la producción, porque nosotros no solo estamos poniendo cercas eléctricas por atajar el jaguar, no. Y hemos estado evaluando muchas cosas, y una de las cosas que evaluamos es que nosotros le creamos un plan de manejo de finca, pero son los únicos planes de manejo de finca, así como lo hace cualquier agrónomo en todo el país, pero ninguno hace la otra parte que nosotros hacemos. Ver el tema de medidas antidepredación y cómo minimizar el conflicto y tratar de que los productores tengan un plan de manejo de toda la finca. Aunque nosotros la inversión del proyecto no es en toda la finca, es en una buena parte de la finca, y lo que esto hace es que hace que el productor se convenza porque está viendo los resultados y entonces comienza a trabajar el resto de la finca. Y sí está funcionando, y lo de las campanas, nosotros, por lo menos en el año que las campanas estuvieron funcionando, no hubo ninguna depredación y los animales estaban sumamente expuestos a 5 jaguares diferentes, entre machos y hembras, y no hubo depredación. Y desde que se hizo la implementación en la primera finca, no ha habido depredación, y después puedo hablarle de los resultados. La verdad que, pero el productor tiene que estar comprometido si él no vive en la finca, tener un cuidador serio en la finca que le vea el cercado y atienda el movimiento de los animales de un potrero a otro potrero. Bien, otra pregunta, nos pregunta Yuri Herschel, ¿qué prefieren los jaguares? ¿Si las crestas o faldas de montaña? Y ahí hago la liga a otra pregunta. El jaguar, o sea, hablas de depredador para el ganado, pero para el ser humano, ¿corre algún peligro? No, ya yo estuviera muerto. Así, te lo digo jocosamente. Yo y indígenas, campesinos, y estoy hablando de niños. O sea, es que nosotros hablamos, pero con todo el respeto lo digo, como que seguimos, bueno, esta es una frase de mi papá, abuelo, que está vivo en este momento, ojalá y esté escuchando la presentación. Él tenía un término cuando yo era niño que me daba mucha risa. Él decía, nosotros repetimos como papagayo. Y papagayo es el guacamaya. Y tú sabes, tú le enseñas a hablar a un loro, es como repetitivo, repite cosas. Entonces, a veces nosotros escuchamos, pero no averiguamos las cosas. Entonces, como no averiguamos las cosas, no las creemos. Entonces, por eso es este tema de poder informar y hablar con todo el mundo y decirle eso. He podido hablar con más, y mis amigos y colegas, con más de 30,000 personas, y no hay ni un solo registro de una persona atacada por un jaguar. Entonces, si somos gente de ciencia, tenemos que manejar las estadísticas en todos los términos y en todos los sentidos. Pero sí, 379 jaguares que sepamos nosotros, matados por nosotros los seres humanos. Entonces, claro, esta parte de la historia viene hace 500 años con la llegada de los europeos a América. Llegan los europeos a América y ya conocían el tigre asiático. Por eso es que si ustedes van al campo, lo que la gente va a decir es tigre y no va a decir jaguar. Entonces es un bochinche, para ponerlo jocoso, es un bochinche que tiene 500 años. Le decimos tigre al jaguar, y no solamente el nombre común, sino que también le hemos achacado algunas de las cosas que hace el tigre. Y como que el tigre pesa 500 libras, un jaguar en promedio pesa 200 libras. Un jaguar macho en promedio. Y las hembras que nosotros hemos capturado están pesando entre 120 a 140 libras. Las hembras. ¿Qué ocurre? El tigre, que pesa 500 y 600 libras, a veces depreda personas. Tuve el chance de poder hablar en Sudáfrica en una reunión del Global Wildlife Program con el ministro de Ambiente de la India, y él me dijo que lo que ocurría con los jaguares en Asia, con los tigres en Asia, los verdaderos tigres,
bueno, es el único tigre que hay, en Asia, había sido magnificado por muchos años. Que hay más muerte por otras especies y hasta una persona que se cae del baño que por un tigre. Pero como le tenemos mucho miedo al animal y se genera esta situación, se ha exagerado. Y ellos están trabajando en la India mucho en tratar de limpiar el nombre del tigre. Claro, pero claro, igual, es un animal silvestre que hay que uno tiene que estar pendiente de eso. Tampoco uno se va a exponer. Pero aquí en Panamá, si ustedes ven la cantidad de gente que vive dentro del bosque, si no lo saben, vive muchísima gente dentro del bosque y que tiene ganado también. Y nosotros, los que trabajamos en ciencia, en biología, y las personas que les gusta el hiking, que se meten a diferentes partes del país, y los maestros que van a una zona que hay que atravesar 5 o 10 kilómetros de bosque, no hay reportes. Ah, y lo de las faldas de las montañas y los filos, si hay bosque y hay presas disponibles y hay jaguares, van a utilizar toda el área. Ellos, las rutas principales que las utilizan son caminos abiertos, y si no hay un camino abierto, el filo de un cerro les es más fácil que ellos se muevan de un lugar a otro. Es como si yo vivo aquí en Gamboa y yo quiero ir a la ciudad, yo agarro la calle y me voy hasta la ciudad. Ellos saben cuáles son las diferentes rutas. Y las crestas desde el filo central de la montaña bajan crestas hacia la falda de la montaña. Todas esas crestas son rutas, las quebradas son rutas. Y si ellos saben dónde hay animales para depredar, ellos van a utilizar cualquier ruta y cualquier área. Ok, mira, hay otra pregunta más y un comentario. Shirley Morales comenta que le gustaría que la OBC de Cerro Azul, Parque Chagres, pudieran capacitarse y llevar este material didáctico a las escuelas para crear conciencia. Tienen un proyecto de educación ambiental y bueno, obviamente agradeciendo tu presentación. También acá de este lado Arlene Calvo pregunta, ¿los socios comunitarios pudieran realizar outreach en otros temas? Ejemplo, cuidado del medio ambiente, temas de salud para hacerlo más integral. Claro, claro que sí, y bienvenida, Arlene. La verdad que todo esto, lo que nosotros estamos impulsando es interdisciplinario. Una vez lo conversamos ahí en la oficinita en el 181, ¿recuerdas? Porque al final eso es lo que nos va a dar la respuesta. Eso, yo creo que los que no hemos cambiado esa visión de que nosotros hacemos investigación científica y vamos a resolver con lo que estamos generando, eso es falso. Eso es totalmente falso. Y el que todavía cree en eso, por favor, siéntese a pensar y analizar en el futuro de lo que realmente necesita el país. Entonces, por eso hemos estado integrando en el trabajo nuestro, aparte de las instituciones como el Ministerio de Ambiente, que es la principal que nos apoya, el MIDA, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el ISA, ya hemos estado, no puse el slide, pero ya hemos tenido 3 reuniones muy importantes con actores ultra mega claves en este tema, que son el MIDA, ANAGAN, que es la Asociación Nacional de Ganaderos, el ISA, que es el Instituto de Seguro Agropecuario, el BDA, que es el Banco de Seguro Agropecuario, el IDIAP, que hacen investigaciones agropecuarias, la Universidad de Panamá con la Facultad de Veterinaria, Agronomía y la facultad y la Escuela de Biología. Queremos integrar a los bancos, porque los bancos son los que le hacen los préstamos a las personas en el campo, y no decir que no es que no se le haga un préstamo a un campesino o a una, sino que si están en zonas vulnerables, que entonces se tomen las medidas del caso, porque si no, vamos a desaparecer a todos los jaguares en 40, 50 años y a toda la biodiversidad que tenemos. Así que tenemos que tomarlo de una forma muy integral y digamos, nosotros, si, por ejemplo, ahora que estoy viendo que está mi amigo José Vargas aquí conectados, si yo veo un nido de un águila arpía y con Carla Aparicio también, si yo veo un nido de águila arpía, yo les paso el reporte. O sea, así trabajamos nosotros. Si vemos alguna especie que es un poco rara, porque estamos en todo el país prácticamente que trabajando. Entonces, yo creo que es importante ese tipo de interacciones, y lo que dice Arlene, muy, muy, muy importante. Y de hecho, yo recuerdo un buen proyecto en Brasil, que yo creo que todavía continúa, en donde el jaguar estaba enlazado con odontólogos, con la escuela de odontología. Y cada vez que había una gira con el tema del jaguar, se llamaban a toda la gente y les hacían las extracciones o les hacían las calzas, y etcétera, etcétera. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas, y lo que queremos es sumar antes de restar.
y cada persona que tenga un expertise, sentémonos a conversar. Chirlen, excelente, sí, y bueno, yo he conversado con Chirlen por teléfono, por WhatsApp, y la verdad que es una gran colaboradora, es una de las personas que también da información sobre la situación del jaguar en esa zona de Chagres. Vale, aquí tenemos varias preguntas, pero bueno, por cuestiones de tiempo voy a hacer las últimas dos que van relacionadas. Preguntan si hasta qué punto la telemetría, el GPS, ha ayudado con la recolección de datos del jaguar en Panamá y si actualmente ha habido progreso en la recuperación de jaguares en Panamá. Y lo otro, Carlos Boyá comenta que él maneja temas de pronóstico y de machine learning y cualquier cosa está a la orden para colaboraciones. Así que... Y Bosita, ¿puedes repetir lo que... Te repito, pronóstico, que Carlos Boyá trabaja con pronóstico y machine learning. Ok. Por si requieres colaboración para eso, ya tienes un colaborador a la orden. Dale, y bueno, la otra parte de sí, hasta qué punto la telemetría, GPS, ha ayudado a la recolección de datos de jaguares y si ha habido progreso en la recuperación de jaguares en Panamá. Mira, el tema de la recuperación de jaguares, ahora es que vamos a comenzarlo a medir de manera estandarizada. Y por eso estamos comenzando el Censo Nacional del Jaguar, para poder saber cuál es la situación del jaguar en las diferentes partes del país. Los datos de GPS de los jaguares, realmente la primera hembra jaguar no mandó mucha información, la tecnología a veces falla, pero las dos hembras jaguares que en este momento tienen collares, la verdad que nos han mandado un mundo de datos. Yo creo que entre las dos podemos tener más de casi 2000 coordenadas de ellas. Y una de ellas tiene una cría y la otra, yo creo que sí estaba preñada y yo no sé si en este momento está ha estado, porque tiene un movimiento un poco raro del movimiento usual que ella ha estado teniendo. Y esto lo que nos está enseñando es que lo que ya sabíamos, los animales se mueven en mucha área, pero hasta cuando uno no lo ve en el país, uno no lo siente y no se le da la importancia o la aplicabilidad. Una de estas hembras se está moviendo como en 130, 140 kilómetros cuadrados, o sea, más de 13,000 hectáreas. Y la otra, la que tiene el cachorro ahorita mismo, como el cachorro todavía no puede caminar a la velocidad y a la constancia de la mamá, se está moviendo como en 30, 40 kilómetros cuadrados. Entonces, yo creo que para saber bien qué es lo que está pasando con la población de jaguares, necesitamos tener los resultados del primer año del censo y después hacer un nuevo conteo en los mismos lugares para tener algo realmente científico. Comparable. Y comparable. Y lo otro es que si tomamos en cuenta, y lo voy a decir así a título personal, yo llevo exactamente 24 años trabajando esto y hablando con mucha gente. Yo veo cambios. Cuando nosotros comenzamos hace 24 años, a mediados de los 90, finales de los 90, con todo esto, las personas, o sea, tú nada más te enterabas que mataban al jaguar y la reacción de la gente era muy ruda. A mí me llegaron con machete así en mi cara, mira, el jaguar, si el jaguar entra a mi finca, yo lo mato, así es sencillo, yo lo mato porque está en mi finca. Y gente con escopetas, tuvo una amenaza de muerte una vez en Darién, pero había que seguir el trabajo. Entonces yo creo que hay que saber también cómo moverse y cómo hablar con las personas, pero yo creo que la cosa ha cambiado mucho y sobre todo con este vuelco que la ciencia en Panamá ha tenido de comunicar. El tema de la comunicación es muy importante y, como decía hace un rato, comunicarlo en los diferentes niveles, de forma formal y de forma informal. Yo sí veo cambios, quizás no tengo las estadísticas, pero yo veo cambios. Bueno, estás en construcción de las estadísticas, Ricardo. Exacto. Ajá. Bueno, agradecemos muchísimo, han quedado muchísimas felicitaciones en el chat. Por cuestiones de tiempo, igualmente tenemos que hacer anuncio de algunas actividades que justamente para este mes, pero nuevamente agradecemos un montón a las personas que se han conectado. Esta presentación va a estar disponible en nuestra página web cienciaenpanamá.org, en donde tenemos el canal de YouTube, donde colgamos las presentaciones mensuales,